identidad. Bueno, buenas noches, ya es de noche, ¿no? Buenas noches a todos. ¿Cómo empezamos con Danza por la Identidad? Primero, es una posición política el hecho de pensar el arte como un acto político, ¿no? Porque consideramos que es una herramienta que construye pensamiento, que construye creencias, que pone en valor algunas cuestiones y otras no. Primero de todo, siempre la danza fue como tomada acá en Argentina como una cosa de élite, ¿no? Que pertenecía a cierto sector, porque fue así un poco como se fue construyendo nuestra nación, borrando la identidad de los pueblos originarios, borrando la identidad de otros pueblos que también eran parte de nuestra nación, y imponiendo ciertos valores, culturas que tienen que ver más con la Europa, ¿no? Como una única verdad. Y eso se mantuvo durante muchísimo tiempo. Entonces era la danza clásica escénica, la danza escénica era la danza clásica, que actualmente sigue siendo un lenguaje oficial, bueno, al que tendremos que seguir trabajando para que deje de serlo, el único lenguaje oficial. Y bueno, antes de la dictadura militar del año 76, habían empezado algunos productores, algunos creadores a cruzar los lenguajes y a reconocer que habían otras identidades y se manifestaban, otras culturas se manifestaban de otra manera en la danza. Bueno, pero obviamente que esto se encargó la dictadura de borrarlo, que era ese el propósito, de seguir imponiendo una sola manera de pensar, una única manera válida de pensar, de sentir, de todo. Y bueno, que de eso se encargó la burguesía porteña, sobre todo, porque también se sentían identificados con ciertas costumbres de ir al teatro que tenían que ver con esa Europa a la que ellos accedían y no al pueblo. Y eso, ahí ya empezamos a hablar de cierta grieta que se empezaba a formular desde principios de siglo. Luego vino Perón y dijo, bueno, la universidad tiene que ser gratuita, el acceso tiene que ser para todos. Y lo mismo sucedió con el lenguaje de la danza. Entonces abrió los teatros, el ballet, los ballets del Teatro Argentino, del Teatro Colón, empezaron a hacer giras para que todo el pueblo pueda tener acceso a la danza. Entonces se abrieron las puertas. Bueno, fue como el primer paso. Mientras tanto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante fundaba escuelas de artística para que el pueblo tenga acceso, ¿no? Obviamente gratuitas. Y bueno, uno es hijo de eso, ¿no? Hije de todas esas políticas que se fueron estableciendo, ¿no? Bueno, primero, personalmente yo nací en el exilio de mi familia. Mi abuelo, mi tío y mi tío abuelo están desaparecidos. Entonces había como algo paralelo, quiero contar algo personal porque surge así Danza por la Identidad, algo paralelo, mi familia con la política, con las discusiones, habían quedado las mujeres, yo había nacido en ese contexto, hacía 4 meses había desaparecido mi abuelo, mi tío abuelo, y por otro lado como una niña que nada más quería bailar, así, y esas dos cosas que parecían que nunca se iban a unir, la danza y la política, se terminan mientras que había un montón de cuestionamientos, ¿no? De parte mía y que compartía con otros colegas bueno, ya no creo más en el príncipe y la princesa que me están contando la danza clásica, la verdad que la realidad me está mostrando otra cosa. Y después, bueno, la militancia junto con mi mamá en los barrios y toda esa carga ideológica de ir a la plaza desde que soy chiquita, con madres, con abuelas, toda esa realidad. Y tengo que decir algo, mi abuelo estuvo preso por el plan Conintes y desde ahí escribió cartas a mi abuela, cartas que mezclaba el amor hacia el pueblo, el amor hacia ella y eso. Y yo hice una obra de danza, teatro, danza, más que nada danza, donde abordábamos y se leían esas cartas. Y eso movilizó y motorizó a muchísima gente. Incluso la obra tenía el nombre de mi abuelo, porque yo entendí que podía recuperar sus ideales y las de sus compañeros, porque de eso trataba la obra, su nombre.
no podía recuperar su cuerpo, pero sí podíamos volver a recuperar eso de motivo por el cual habían desaparecido, porque no es que fue el tuntum, sino que había algo que ellos querían promover, generar, fundar, muchas cuestiones que por algo lo habían hecho desaparecer. Entonces quería recuperar eso y refundarlo. Época que hoy, bueno, estaban mencionando también cuando Néstor llega a ser presidente, Néstor Kirchner, obviamente estoy hablando de él, porque es el único Néstor. Cuando Néstor, bueno, es presidente, es el reconocimiento desde el Estado, él como presidente, reconoce esa lucha de abuelas, que obviamente fue necesaria esa lucha, esa permanencia de lucha, y cuando se pudo acceder al poder, de alguna manera, lo legitimó y reconoció esa lucha y reconoció todas las cuestiones de derechos humanos y se constituyó el ministerio junto de la mano de Eduardo Luis Duhalde, también un compañero, el bueno, aclaro. Del cual mi abuelo era muy amigo. Quiero decir eso porque, bueno, para mí toda la familia Duhalde es mi familia, es la familia de mi madre y eso. Bueno, entonces ahí empecé a ver lo que sucedía con el público, ¿no? Que se emocionaba, que se acercaba, que por ahí estaban familiares que estaban en el interior del país y le decían, anda a ver la obra tal, pero porque estaba el nombre de mi abuelo, Haroldo Logiorato, fue compañero mío. Fue muy fuerte todo lo que sucedió. Esto me puso en contacto con un montón de gente que también estaba trabajando en ese sentido. Estaba trabajando y haciendo uso del lenguaje de la danza como constructora de pensamiento y tomando posición, porque también esto es lo que posibilitó generar luego Danza por la Identidad, porque los bailarines parece que no pensáramos que estamos en una nube, qué sé yo, y no, y hay un montón de bailarines, coreógrafos que tienen un gran compromiso y han encontrado en Danza por la Identidad el lugar para poder decir, manifestar, construir, encontrarnos, ¿no? Eso es muy valioso. El ambiente que hay en un festival de Danza por la Identidad es hermoso, es de amor, de mucho amor y de respeto. Así que, bueno, les cuento un poquito de lo que fue pasando la presencialidad. El año pasado fue virtual y este año es bimodal. Así que, bueno, una de las producciones que vieron fue recién, que fueron una de las que elegimos para que ustedes puedan tener hoy, bueno, algo visto de Danza por la Identidad, donde podemos ver claramente que el lenguaje de la danza puede decir un montón, puede tocar esos lugares que el discurso no toca, igual que la música puede sensibilizar lugares que no sensibiliza el discurso y el teatro, ¿no? Bueno, así que acá hay también una responsabilidad de parte del sector de la danza de asumir lugares y posicionamientos, claramente, asumir posicionamientos frente a lo que ha sucedido. ¿Y qué nos queda, no? ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda seguir trabajando. Nosotros no hacemos un ADN para ver si es un nieto o una nieta, no. Lo que nos queda es construir esto que les decía, creencias, construir o develar esto que ha sucedido en nuestro país y algunas otras cuestiones, porque el festival no solamente aborda lo que es identidad, sino derechos humanos en general. Entonces se aborda el tema de géneros, el tema de la mujer, pueblos originarios, que es identidad, pero bueno, aclaramos para que puedan también ser parte, algunas producciones que por ahí pueden sentirse no parte. Y así que bueno, así nos vamos encontrando y yo acá en este rol de coordinadora general lo único que hago es generar un puente entre el público, la gente y el artista que produce estas maravillosas ideas y contenidos, y a eso estamos apuntando, a poder fortalecer en todos, en todas las personas, poder fortalecer su posicionamiento ante determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, ante la danza, cambiar ahí la mirada sobre la danza, porque además tuvimos un buen tiempo de Tinelli diciendo que la danza era la mujer cosificada, el cuerpo esbelto, bello y no sé qué, y ciertas cosas que giran en torno a una bailarina,
Entonces, también como bailarines empezamos a compartir, como que decís que sos bailarina y como, ¿no? Casi prostituta, voy a decir la verdad, porque eso, así era medio... Y somos absolutamente, no sé, hay un gran sector muy académico y hoy más que nada con un gran fortalecimiento en relación a la formación en gestión, en producción, bueno, en otros ambientes, en análisis, investigación y todo eso. Así que bueno, ese es el camino que estamos haciendo y no saben la respuesta gigante del resto del mundo, ¿no? Cómo nos llegan propuestas en la medida que se van enterando y nos vamos dando cuenta del grandioso trabajo que hicieron abuelas y que esto llegó. Y además hay un montón de nietos y nietas que los últimos también que se han recuperado, que no estaban acá en Argentina, estaban en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, el compromiso de Latinoamérica es impresionante. El compromiso de México, por ejemplo, tiene un gran compromiso hacia el Festival Danza por la Identidad y participan siempre, siempre. Así que, bueno, saber que hay otras personas que están ahí, están atentas. Bueno, nada, ahí les conté un poquito. ¡Bravo, bravo! Impresionante lo que están dialogando nuestras oradoras, pero ya están con nosotros y con nosotras Tatiana Espiligoy y Amancay Espíndola. Le vamos a dar un aplauso, ya están acá, así que las invitamos a subir al escenario y las vamos a presentar. Tatiana Espiligoy es psicóloga argentina, activista de derechos humanos, que junto a su hermana Mara, Laura Jotar Britos, fue la primera niña recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo, en el marco del robo de bebés realizado por la dictadura militar instalada en 1976. Y Amancay Espíndola, que nació en General Roca, provincia de Río Negro, es actriz, dramaturga, licenciada en Artes Combinadas, recibida en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2001 integra el ciclo de obras de teatro por la identidad. El aplauso para ellas dos, bien fuerte, y gracias por estar acá. Bueno, bienvenidas. Había un embotellamiento muy importante de 14 kilómetros en la autopista. Así que por eso arrancamos sin ustedes, pero las estábamos esperando. Muchas gracias, sí. Fue como largo el viaje, pero teníamos que llegar, ¿no, Mancay? Así que nos charlamos todo en el camino. Gracias por la invitación. Sabíamos además que es muy importante, bueno, todo lo que están haciendo y además en el marco de lo que estamos viviendo, ¿no? Que es la apertura y volver a estos espacios es sumamente emocionante también. Sí, nosotros de este año es la segunda actividad que hacemos con compañeros y compañeras. La primera fue en marzo, cuando retomamos las esquinas de la memoria, que es una actividad que hacemos nosotros en los barrios de Merlo, marcando los lugares donde los compañeros y compañeras o trabajaron, o vivieron, o fueron secuestrados. El Papa de Vero, Condomí, tiene su esquina de la memoria en San Antonio de Padua. Y en marzo nos habíamos juntado a marcar el lugar de vida de un compañero muy joven, asesinado por la AAA, que está en proceso de construcción de su denuncia, porque es uno de los tantos que no han sido denunciados, ¿no? Que pasó como resistencia a la autoridad. Así que bueno, también acompañando a su familia en ese proceso. Así que esta es la segunda vez que nos encontramos y Yamila nos estaba contando el proceso de danza por la identidad y de todo lo que implica para los bailarines y las bailarinas reconocerse como ciudadanos y ciudadanas de derecho, con ideología, como trabajadores, no cosificados, ¿no? Estereotipados, y bueno, eso recién estábamos disfrutando de lo que nos estaba contando. Y digo, para avanzar con Yami, ¿hay algo parecido en el resto del mundo porque con respecto a danza por la identidad, o es solamente algo que se desarrolló acá? No tengo información sobre que esté sucediendo esto en otras partes del mundo.
Sí que hay muchos coreógrafos y bailarines que trabajan desde sus obras las cuestiones de identidad del lugar, y que bueno, cuando se enteran del festival participan, pero no, es el único evento festival que tiene ese eje como el más importante, ¿no? En noviembre, siempre en noviembre. A veces era en octubre al principio y bueno, después siempre se va moviendo un poquito, como nos pasó hoy, que se tienen que mover un poco las cosas de acuerdo a lo que va sucediendo, ¿no? Este año teníamos pensado que sea el 14 de noviembre y bueno, estamos en plenas elecciones, así que lo tuvimos que retrasar un poquito. Claro, y no digo porque en el resto del mundo no hayan pasado cosas. Cuando terminó la dictadura franquista en España, pusieron la ley del olvido, ¿no? Entonces, uno puede ver ahí, googlear, ¿no? en YouTube y ver cómo dicen, bueno, desde ahora en adelante el pasado ya no existe. No existen ya los 100.000 desaparecidos, los miles y miles de bebés robados durante esa enorme y larguísima dictadura, ya no está. Digo, esta diferencia que nosotros tenemos, que digo, se sintetizan en las madres y en las abuelas, que es la organización popular, ¿no? Y bueno, y por eso después todos brevamos, ¿no? de su ejemplo, y como dicen nuestros compañeros, bueno, cuando uno no sabe dónde ir, tiene que levantar la cabeza y mirar dónde están, y bueno, seguir para ese lado, ¿no? Porque en ese sentido son como un enorme faro, ¿no? Que miran para adelante, para construir y para dejarnos a todos y a los que van a venir algo parecido a un país justo. Y Abancay, bienvenida compañera. Muchas gracias. Es actriz, pero es maestra normal nacional, sobre todo acá que somos un montón de maestras y maestros, es muy importante recordar que es maestra, ¿sí? Jubilada, docente. Maestra jubilada. Y queríamos que nos contaras un poquito el origen y el desarrollo de Teatro por la Identidad y tu experiencia en el... Teatro por la Identidad ya cumple 20 años. 20 años de búsqueda al lado de Abuelas. Teatro por la Identidad es el brazo artístico de Abuelas de Plaza de Mayo. Se gestó gracias a Valentina Bassi, no sé si la conocen, actriz, Daniel Fanego, Patricia Zangaro, una dramaturga, que hace 20 años decidieron acercarse a Abuelas y continuar la búsqueda, que además fue idea de Abuelas, a través del arte. Y esto fue porque en aquella época los nietos que estaban buscando iban a cumplir o estaban cumpliendo 21 años, lo que significaba que quedaran fuera de la ley, es una manera de decir, para obligarlos a hacerse el ADN. Así que la búsqueda para encontrarlos fue a través del arte, para que se acercaran. Esto surgió de una obra que se llamó A propósito de la duda, que fue una especie de murga que hicieron entre varios actores, directores, iluminadores y todos teatristas, y una obra que pensó que se iba a durar, qué sé yo, una semana, 2, estuvo 6 meses en cartel, y de ahí al año siguiente se pensó en hacer una gran convocatoria a todos los teatristas, y ahí nos reunimos. Yo formé parte de ese primer encuentro. Llenamos un teatro como este y la gente que estaba en el escenario nos convocó para que la persona que estuviera al lado nuestro la convocáramos y armáramos un grupo. Yo estaba al lado de Héctor Malamud, no sé si se acuerdan, y le dije, bueno, vos dirigís y yo escribo. Y ahí empecé. Y la obra que hice fue elegida para este primer ciclo. Después fue otra obra elegida para un segundo ciclo. Después me llamaron para que sea quien, junto con otras personas, obviamente, el grupo que selecciona las obras para cada ciclo. Y desde el año 2008 integro la Comisión de Teatro por la Identidad, que significa cada año armar los ciclos y todo lo que hacemos ahí adentro.